24 de septiembre del 2023, celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Tenemos que remontarnos al principio del descubrimiento de América. Ya la orden mercedaria en el 1400, entrando en el 1500, su presencia estaba entre nosotros. Y generalmente con ellos trajeron esta devoción que nace desde el corazón de aquellos que vinieron a encontrarse con una nueva cultura, una nueva mentalidad, que eran los habitantes que vivían aquí en esta porción de tierra, en esta isla. Y les repito, trajeron su devoción. Ya la interpretación histórica de la razón de ser, la profundidad de las Mercedes, se lo dejamos a los historiadores que interpreten a su estilo y a su manera. Pero lo importante es que el pueblo dominicano tiene devoción a esta hermosísima Virgen de las Mercedes. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Jeremías, la segunda de Pablo a los Gálatas y el Evangelio de San Juan. Muy resumido, el profeta Jeremías trata de la liberación del pueblo de Israel. Yo te libraré de la tierra de la esclavitud. Y un gran signo de la Virgen de las Mercedes era eso: aquellos que se encontraban internos en la cárcel, esa orden buscaba los mecanismos, aunque sea económico, para liberarlo. Aproximadamente en el siglo XII de la era cristiana. Y lo dice claramente: el yugo de tu cuello haré saltar las correas. Ya no servirá a extranjeros, servirá al Señor su Dios. Diciéndole claramente al pueblo de Israel que ellos volverán a su tierra, esa tierra que emana leche y miel, la tierra de un solo Dios, la tierra de la promesa. Y al final del texto dice: destruiré a
todas las naciones por donde los dispersen, y a ti no te destruiré, te corregiré con medida, no te dejaré impune. Es decir, la presencia de Dios frente al pueblo elegido. Porque ustedes saben, el pueblo de Israel duró mucho tiempo en la esclavitud y hoy nos habla de esa gran liberación de ese pueblo. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas, va en esa misma línea de la libertad. Ustedes han sido llamados a la libertad. Lo dice hoy Pablo a los Gálatas. Pero aquí Pablo trata de humanizar el sentido de la libertad frente a la esclavitud. Nos habla de la realidad del pecado. Por eso dice al final, miren, los objetivos de los bajos instintos son opuestos al espíritu y los del espíritu a los bajos instintos. Los dos entran en un conflicto porque son dos realidades diferentes. Y comienza a mencionar hoy Pablo las acciones de los bajos instintos, que son lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, discordia, rivalidades, arrebato, egoísmo, partidismo, sectarismo. En una palabra, todo lo que provoque división, todo lo que provoque realidad pecaminosa, siempre va a producir daño en la sociedad. Y después dice al final, en cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, el agrado, la sencillez, el dominio de sí. Contra esto no hay ley que valga. ¿Qué quiere decir hoy Pablo a los Gálatas? Que el amor está encima de todo criterio. El amor está encima de todo criterio. Por eso, el Papa Francisco se ha pronunciado muy fuerte con esta gran movilidad humana que viene de África. Frente a esa gran catedral casi destruida, él ha orado a Dios y le ha pedido a Dios, pidiéndole algo totalmente legal, que aquellos que han pasado de un río a otro no sean maltratados ni humillados, sino que lo traten con dignidad y que le ofrezcan la legalidad, principalmente aquellos que están trabajando. Me refiero a un pronunciamiento del Papa Francisco, la realidad
que está viviendo Francia con los inmigrantes. ¿Qué es lo que expresa el amor? El amor está encima de todo. Porque el cristiano, si va en contra del amor, ¿qué va a florecer? El odio, el rencor, la esclavitud, rivalidades, sectarismo. Y por eso nosotros, lo primero, encima de cualquier criterio, tenemos que utilizar la palabra amor. Buscar en cualquier problema entre los países soluciones diplomáticas, relaciones bilaterales, como se llama, partiendo del diálogo, del análisis de cualquier situación, pero encima de todo está el amor, el humanismo, el respeto a los derechos fundamentales. Y pienso que esa es la actitud de un cristiano. Y no podemos distanciarnos nosotros de esa realidad, porque estamos sufriendo el gran conflicto entre la República Dominicana y la hermana República de Haití. Fíjense, la persona que le está hablando, gracias a Dios, no tengo origen de ninguna nacionalidad. No soy árabe, no soy español, no soy norteamericano, sino soy puramente criollo, como le llamaban a los nativos. Porque hay muchos que se orgullecen siendo dominicanos, que llevan el apellido. Yo soy de origen de Alemania, yo soy origen de Génova, yo soy origen de español. Yo no soy origen de ninguna nacionalidad. Yo soy criollo, puro dominicano. Y le quiero expresar como puro dominicano que yo personalmente, no un criterio de nuestros hermanos obispos, sino yo personalmente estaré siempre de acuerdo, porque así dice la Constitución de la República Dominicana, con la soberanía de un pueblo. Siempre estaré de acuerdo que somos libres, independientes de toda potencia. Estaré de acuerdo con un Estado libre de derecho. Estaré de acuerdo que tenemos que defender nuestra soberanía. Pero estoy de acuerdo con el diálogo entre confrontaciones de dos naciones. El diálogo es la mejor salida. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos, principalmente nuestro vecino, que pasan necesidades, hambre, que no tienen con qué comer. Y normalmente hay medidas que se toman que a veces en la vida hay que replantearla y analizarla cuando se refiere a
alimentación de un pueblo. Porque cuando un pueblo no tiene facilidad de alimento con los hijos, falta de leche, falta de comida, ustedes van a pensar cómo se va a buscar una solución a eso. Nada. Nacen lo que se llaman los grupos clandestinos. Nace lo que se llama la ilegalidad comercial. Cómplice entre las dos naciones. Pasará la alimentación de una forma ilegal. Si ya no lo confirmo, si ya no lo están haciendo, pero no confirmo porque no tengo prueba. Entonces, para la alimentación de un pueblo hay que buscarle una solución diplomática y dialogante. Y cuando yo digo dialogante, hay que surgir una pregunta. ¿Con quién vamos a dialogar? Si las condiciones de nuestro hermano país están en conflicto, muchas bandas, el ministro quizá no tenga las decisiones y el dominio total de Haití, ¿con quién se va a dialogar? Esa es la pregunta. Y aquí pedimos la presencia de la Virgen de la Mercedes. Ella fue intercesora de aquellos que pasaban necesidades, que intervengan con ese pueblo y busquen por lo menos para la alimentación de miles de personas que pasan necesidad. Y aquí también sufren muchos empresarios dominicanos que después de acumular tantos productos se le están dañando, lo tienen que regalar, pero la mayoría se dañan. Entre el daño de los productos, la pérdida del sector empresarial dominicano, que le venden aproximadamente a más de 8 millones de personas. Entonces tienen que negociar, pero que el negocio sea humanitario, porque va a surgir el negocio clandestino, la ilegalidad, porque tiene que haber una bruja de escape. Y la ilegalidad es lo más próximo que hay. No estoy confirmando eso, pero se puede producir. Entonces pedimos a la Virgen de la Mercedes que si no hay espacio y capacidad de diálogo entre los que viven en la isla de Haití, hay mecanismos diplomáticos que se puede buscar una solución humanitaria, principalmente con la alimentación. Dice un refrán dominicano, que no aprieten tanto la tuerca que se puede correr la roca. No aprieten tanto la tuerca que se puede correr la roca. Y comencé diciéndole, respeto la Constitución de la República, soy un gran defensor de la soberanía, más que mucho, porque soy puro dominicano, soy criollo, no tengo apellido foráneo. Respeto la integridad y la defensa de la frontera, pero el humanismo
lo tengo que defender. Si no hay espacio de diálogo con Haití, no hay capacidad de diálogo con Haití, ahí entra la comunidad internacional que busquen una solución principalmente al intercambio comercial, principalmente la jabón y todo ese espacio por ahí. Busquen una salida diplomática, porque hay mecanismos legales para eso. Es sencillamente un consejo, una orientación para que no crezca la ilegalidad comercial y después broten nuevos comerciantes y produzcan otro modelo de negocio que no es el oficial, donde el gobierno tiene dominio fronterizo de esa negociación de productos alimenticios. Y le pido a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen de la Mercedes, que intervenga en ese noble propósito. Los discípulos de Jesucristo tuvieron hambre y comenzaron a comer trigo, la hierba del trigo. Y dijeron los fariseos que esto estaba prohibido el sábado. Y Jesucristo le dijo, el sábado es una ley, pero cuando la ley va en contra de la dignidad humana, va en contra de la dignidad de mantenimiento de una alimentación, que coman por lo menos y tengan intercambio comercial. Repito, no aprieten tanto la tuerca que se puede correr la roca. Y le hago un llamado al diálogo y le repito y utilizo de nuevo la palabra para que no me interpreten mal. Soy un defensor de la soberanía, soy un defensor de la patria, soy un defensor de la independencia, de todos los conceptos que dice la Constitución de la República. Pero cristiano y como humanista busquen por lo menos una solución alimenticia para que los empresarios dominicanos y los hermanos de Haití que tienen que comer no se mueran de hambre o hagan negocios ilegales para que el alimento llegue de aquel lado. No tengo prueba, nadie me ha dicho nada, pero el dominicano y el haitiano buscan la forma creativa de intercambiar alimentación de forma ilegal. La buscarán un aire, algo de oxígeno para poder comer. Por eso, busquen una salida en ese tema. No estoy hablando del tema aéreo, ni del tema marítimo, nada de eso, ni el tema del canal, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de pura alimentación que están sufriendo los empresarios dominicanos y están padeciendo también muchos hermanos de ese país. Hoy el Evangelio de San Juan nos habla de la boda de Caná de Galilea. Y en esa boda comenzaba muy temprano, a primera hora de la mañana. Invitaron a la boda a Jesús y a sus discípulos. Ustedes saben que en la mentalidad judía el vino era fundamental.
porque no es una boda que comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche o a las 12 como acostumbramos nosotros, sino que la boda comenzaban 3 días antes y había unos ritos importantes y le faltó lo esencial, le faltó el vino. Es decir, que comenzaban a dar vino. Cuando dice que le faltó es porque se estaba distribuyendo. Jesús le contestó: no, mujer, ¿quién te mete a ti en esto? Todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería el maestro? Al gran milagro del misterio de la muerte y la resurrección, de ese gran milagro. Y la madre simplemente le dijo: hagan lo que él le diga. Y llenaron las tinajas de agua y esa agua se convirtió en vino. Y comenzó el comentario. Primero se sirve el buen vino, y cuando ya está un poquito bebido el peor, porque el que está bebido no siente si es bueno y malo, porque ya está bebido. Y esto tiene una indicación, indicando que Jesucristo es lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida. Que Jesucristo es el gran tesoro, es la gran perla, es el mejor vino, porque es el vino de la alegría, del entusiasmo de nosotros. Por eso, en este día de la Virgen de la Mercedes, queremos pedir por la alegría del pueblo dominicano, para que la esclavitud de la violencia sea un olvido en la realidad dominicana. ¿Cuántas violencias se producen a diario en República Dominicana? Es una esclavitud. Quizá no sea un modo de trabajo, pero quitarle la vida a los demás a través de la violación doméstica, de la violación sexual, de tantas cosas que van en contra de la dignidad humana, de la violación laboral. Hay muchas formas, aunque no exista la esclavitud, que tenemos que pedirle a la Virgen de la Mercedes que venga su liberación. La esclavitud de la droga. ¿Cuántos jóvenes están esclavizados por la droga? Principalmente en esta zona de Higüey. Solamente uno da una vuelta por el poblado de Higüey de 10 a 12 de la noche, uno encuentra puntos jovencitos parados en una esquina con una pasola al lado, comercializando con la droga. Y yo sé que las autoridades han hecho un esfuerzo sobrehumano que hay que reconocer. Pero cuando la raíz no se corta a profundidad, se va a mantener la venta y el consumo de droga. Si esa persona se dedica a eso, traten de aplicar las leyes, siempre respetando los derechos humanos y la dignidad de la persona. Porque esta persona quizá utiliza ese medio de vida porque vive del vicio y no tiene nada que perder.
y hay que educarlo y orientarlo. ¿Y quiénes lo hacen? Eso lo hace el Estado. Porque es una realidad que va dañando a muchos jóvenes de 17, 18 años, andan perdidos. Y aquí entran toda la clase social. Entra el rico, entra el pobre, que consumen droga y han hecho de su vida un estilo de vida para divertirse, para sentirse bien, pero después son esclavos del vicio. Por eso tenemos que pedirle al Señor. Otro elemento, la esclavitud de la política. Cuánto odio, cuánto rencor entre los dominicanos que se dedican a esa ciencia tan noble y tan bonita, que también pedimos a la Virgen de la Mercedes que intervenga en los políticos, porque muchos elementos del desarrollo de los pueblos, en el sentido del atraso cultural, el atraso educativo, el atraso de conciencia ciudadana, lo tienen los políticos, porque no aplican las leyes para el desarrollo, sino se aplican las leyes para desarrollarse personalmente. Y eso es una forma de esclavizar también a un pueblo. Cuando el patrimonio de un pueblo es dominado por aquellos que han hecho ciencia política y han llegado a un puesto y tienen la uña más larga que un león en una selva que se ha perdido toda la vida y no tiene con qué comer. Y cuando ese león ve un cabrito, corre y se lo come rápido. Así hay muchos políticos que cuando ven un patrimonio, un Estado, en un ministerio, son como un león rugiente, como dice Santiago, buscando devorar el desarrollo de un país. Y eso es falta de responsabilidad y de conciencia social. Eso también es una esclavitud. Es una estructura de mafia, la mafia política. Eso también tenemos que pedir a la Virgen de la Mercedes que trate de liberar para que todo en la vida no se politice. A veces hay propósitos buenos y por política lo destruyen, que no sirven, uno a favor, otro en contra, y buscan soluciones contrarias quizá al humanismo del ser humano. Otra esclavitud, la esclavitud ideológica, comenzando por la esclavitud del neoliberalismo económico, donde colocan la economía, el dinero, lo mercantil encima del ser humano. Y lo primero es el ser humano. Para que exista empresa, para que existan empresarios, para que exista la ideología del neoliberalismo, tiene que existir personas. Entonces ese es el recurso más apreciado, que hay que elevarlo y tener cierta dignidad. La ideología de género, desde niños comienzan a cambiarle la mente, la mentalidad a los niños, que no saben de qué género son,
si biológicamente estamos claros que existe un varón y una hembra. Eso no hay que discutirlo y no hay que llevarlo a ninguna ideología, porque es algo natural. Aprobar leyes que vayan en contra de la naturaleza humana, respetando a cualquier tipo de persona, porque una cosa es el respeto al ser humano y otra cosa es la realidad pecaminosa. Respetar cualquier inclinación, eso hay que respetar, cada persona y cada persona, pero no estoy de acuerdo. Cuando se violenta la naturaleza, nunca estaré de acuerdo. Y es una esclavitud que está desarrollando a nivel mundial la agenda mundial. Por eso vamos a pedirle a la Virgen de la Mercedes que intervenga por el mundo y por la República Dominicana. Que así sea. Amén.